Buenas tardes, bienvenidos a nuestra plática de emprendimiento e innovación, el día de hoy con el tema propiedad intelectual para startups. Nos acompaña la QFB Irene Patricia Lozano Cárdenas. Irene cuenta con más de 28 años de experiencia profesional desde su inicio en el Centro para la Innovación Tecnológica de la UNAM y hasta el día de hoy en el Instituto Mexicano del Petróleo. Es química farmacéutica bióloga egresada de la UNAM y se ha desarrollado en el campo de la aplicación estratégica de los recursos de información y la gestión de conocimiento tecnológico en organizaciones en el ámbito nacional e internacional. Adicionalmente, cuenta con experiencia en áreas relacionadas con los procesos de innovación tecnológica, de administración estratégica de la tecnología y la planeación, así como en diversos tópicos de propiedad intelectual como resultado de su entrenamiento en la Oficina Europea de Patentes, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, empresas de consultoría y otras entidades académicas, públicas y empresariales. Ha impartido decenas de cursos y talleres en sus áreas de experiencia y también ha explorado y analizado ecosistemas de innovación desde diferentes perspectivas para identificar oportunidades y barreras para la transferencia de tecnología. Cuenta con diversas publicaciones en fuentes especializadas y es articulista en Bicalú, un portal de ideas para estimular la creatividad e inspiración. Realiza voluntariado en procesos de company building como coach y mentor, y también para el fomento de la lectura. Sin más preámbulo, Irene, te damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por esta bienvenida tan bonita y pues yo a la vez le doy la bienvenida a todos ustedes en esta sesión que espero que sea de mucho interés y utilidad para todos y cada uno. Pues bueno, vamos en aras de cumplir con nuestro programa en tiempo y forma. Son muchas cosas las que podríamos ver. Mi intención es darles como un panorama rápido de lo que es este tema y de su importancia en el desarrollo de los emprendimientos emergentes, ¿no? Y creo que, pues bueno, todo el mundo escuchamos la palabra startup, ¿no? Pues bueno, que cada quien puede entender lo que se le venga en mente. Pero bueno, tratando de tener un concepto para esta sesión, para fines de esta sesión, a mí me agrada mucho lo que Steve Blank ha establecido o ha compartido al mundo como definición de una startup, ¿no? Y la define como una organización temporal diseñada para buscar un modelo de negocio que sea repetible y escalable. ¿Esto qué quiere decir? Que uno no puede ser una startup para siempre, ¿no? Así como en los cuentos o como sucede en muchos emprendimientos en nuestro país, ¿no? Que se quedan años y años y años y recibiendo apoyos y por acá y nunca levantan, ¿no? Entonces no se puede ser una startup para siempre. Es una de las primeras cosas que tenemos que estar conscientes, ¿no? Tenemos que evolucionar, tenemos que convertirnos en una empresa donde ya es la misma función que sea que tengamos un modelo de negocio repetible, escalable, redituable, ya sea en términos económicos, sociales, ambientales, etcétera, pero ya es permanente. Entonces, esa es la diferencia. La startup es como la transición. Y bueno, muchos lo definen o lo identifican con empresas que están muy relacionadas con tecnologías de información, pero como que el concepto se ha ido relajando y pues prácticamente puede ser a cualquier tipo de emprendimiento temporal que busca su modelo de negocio y pues que se la pasa pivoteando hasta que le da, ¿no? Entonces, puede incluir o no tecnologías de información. Sí, lo deseable es que considere o incluya tecnologías exponenciales para obtener un mayor impacto en su entorno, con una visión exponencial, con un propósito de transformación masivo, que es el ideal, digamos, en los casos, ¿no? Entonces, desde su creación, si vemos que esta es una estructura dinámica, emergente, desde su concepción misma, debe tener un poco de claridad con respecto a los recursos intangibles, ¿no? Que son todos los activos intelectuales y que deben de ser protegidos por alguno de los amplios espectros de protección que tenemos disponibles para el desarrollo de nuestras organizaciones, ¿no?
No se preocupen, ahorita vamos a ir clarificando algunos conceptos en el camino, ¿no? Entonces les decía, mi intención es mostrar un panorama general de las opciones que se pueden considerar para proteger lo que nos cuesta tanto desarrollar. O sea, esto no se trata de ideas fugaces, ¿no? Se tratan de cosas que deseamos que permanezcan y que tengan un impacto. Entonces hay que protegerlo. Hay que protegerlo y con eso también favorecemos los procesos de innovación. Vamos a ver cómo se va dando esto, ¿no? Este soy yo, ¿no? A servirles, recuerdo mi nombre, Irene Patricia Lozano Cárdenas. Es un gusto estar con todos ustedes. Me encantan las letras, me encanta el café, me encanta aprender y espero, bueno, no solamente en esta sesión, transmitirles lo poco o mucho que he podido obtener a lo largo de mi trayectoria profesional, sino también aprender de ustedes, ¿no? Soy promotora de corazón de la lectura, porque estoy convencida de que la lectura nos transforma en nuevos mundos, y después de hoy los invito a que lean también sobre este tema y se documenten un poquito más, y es que logro despertarles ese gusanito de aprender y saber, ¿no? Normalmente las startups, como son seres nuevos que se están adaptando al mundo, es un ser vivo casi, conformado por muchos subsistemas que están envueltos un poco en el caos, pues tiene que estar lidiando todos los días con lo que es el desarrollo de producto, la contratación de empleados calificados o la asociación o identificación de socios, la obtención de capital sobre todo, ¿no? Estás buscando los recursos y generalmente pues en ese caos creativo y del crecimiento pues no consideran mucho la propiedad intelectual, ¿no? Y lo desdeñan así como que bueno, ay, no tengo tiempo, esto es mucho más importante. Pero espero que después de ahora y en los emprendimientos que ustedes lleguen a tener, lo tomen seriamente en consideración, ¿no? La protección de la propiedad intelectual puede ser esencial simplemente para obtener financiación, ¿no? Para financiamiento, capital de riesgo, o para evitar que nos pirateen las ideas, ¿no? Nosotros cuando andamos buscando cómo sobrevivir, cómo desarrollar el emprendimiento, comentamos nuestras ideas, ¿no? Y con muchas personas, y hasta en un pitch estamos dando información confidencial, ¿no? Y si no está protegida, oh sorpresa, el mundo está lleno de tiburones, entonces pues más vale prevenir que lamentar. Y en cuanto simplemente al tema del dinero, la propiedad intelectual puede ser un insumo muy importante, un instrumento, un medio muy importante para conseguir recursos, ya sea por los medios tradicionales, por ejemplo el licenciamiento, donde le damos permiso a alguien más de utilizar nuestra creación a cambio de un pago periódico, o por la venta de los títulos, ya sea de las marcas o de las patentes o lo que sea. Una figura que ha estado desarrollando, apareciendo con cierta frecuencia, es la subasta. Aunque no lo crean, sí existen ya y está creciendo, sobre todo en ciertos sectores, la subasta de los títulos de propiedad intelectual, así como de quién da más por cualquier botas. Es una dinámica muy interesante. Los intercambios ya en Marketplace, ¿no? Como por ejemplo en Yet2Com. Ahí uno puede integrar información de sus invenciones o de sus títulos de propiedad intelectual y a ver a quién le interesa, ¿no? Prácticamente al mundo. Y puede ser que se ahí se den licenciamientos, venta de títulos o hasta se inviten a participar en subastas o otros tipos de intercambios. Ya también está interviniendo en estos procesos todo lo que es blockchain. Entonces,
la propiedad intelectual durante muchos años con sus figuras ha estado relativamente tranquila en cuanto a los cambios, ¿no? Más bien todo ha ido como en armonización y todos los países vamos a ponernos de acuerdo para los fines comerciales, etcétera, pero en los últimos años el mundo está cambiando, ha estado cambiando dramáticamente y la propiedad intelectual también está empezando a ajustarse a sus nuevos entornos. Yo creo que todavía falta, pero los cambios apenas están por venir y empezamos a identificar algunas luces de estos cambios ya en el mercado, ¿no? Y otra es ya me parezco a cierta maestra, colateralización, ¿no? Lo que es lo mismo, dar la propiedad intelectual como garantía para préstamos, ¿no? Lo que se conoce, y esto está creciendo muy intensamente en economías desarrolladas sobre todo, que es el IP-Based Transactions, ¿no? O sea, las transacciones basadas o correspaldadas de financiamiento por la propiedad intelectual. Entonces, esto no es nuevo, por supuesto, ¿no? Este último tema, simplemente aquí como un dato curioso, el buen David Bowie, o como quieran pronunciarlo, él ya empezaba, era un visionario también en términos de propiedad intelectual, ¿eh? Y entonces, pues ya desde los 90s, él empezó a hacer operaciones y basadas en los derechos de las ventas de sus producciones musicales. Y le fue bastante bien, y eso que no lo manejó así todo, ¿no? Pues el hombre también estaba en estos, y estos esquemas no son nuevos, pero últimamente ya las entidades bancarias, que esto, el caso de Bowie, a nivel de personas, pero ya a nivel de instituciones de financiamiento bancarias, están empezando a considerar este tipo de apoyos, dejando como hipotecados los derechos de propiedad intelectual. Simplemente aquí un ejemplo de uno de los países en donde más se está dando este tipo de operaciones, en Corea, ¿no? O sea, en los últimos 2-3 años, esta forma de financiamiento de las startups ha crecido 4.9 veces, ¿no? O sea, son 88.4 mil millones de won, ¿no? Con respecto al año anterior. Entonces, ellos se están dando cuenta de la importancia que tiene esto, de lo relevante que puede ser para la economía del país, y van con todo. Y así están haciéndolo Canadá, varios países europeos, y no descarto de que también se empiece a ver en regiones como las nuestras, ¿no? Entonces, para proteger una empresa en ciernes como una startup, es bien importante considerar todos los factores para protegerse, ¿no? La marca, la imagen, el nombre, la tecnología, porque si no se tiene desde un inicio más o menos considerado, no a nivel definitivo, porque pues en estos ámbitos sabemos que no todo es definitivo, empezando por la naturaleza de este tipo de organizaciones, pero sí es muy importante para poder apalancar y crecer, ¿de acuerdo? ¿Y cuándo es el mejor momento? Pues cuanto antes mejor, ¿no? Y bueno, por favor, hay que olvidarse de que la gestión de la propiedad intelectual es lenta, tardada, costosa y a lo mejor innecesaria, ¿no? O sea, la mentalidad tiene que ser muy diferente, y esto va a depender del giro o de la naturaleza o del mercado donde va a participar esta empresa, ¿no? Y puede variar. Pues ahí podemos ya empezar a utilizar lo que son las patentes para proteger las funciones de la utilidad de un bien o servicio, las marcas para proteger nuestra identidad, los derechos de autor para proteger la expresión de una idea,
incluyendo hasta el software, que ahorita que estamos en el mundo de las aplicaciones y de la inteligencia artificial y de Big Data y demás, los derechos de autor están cobrando una relevancia impresionante. Y el tema de los secretos comerciales, ¿no? O los secretos industriales, para todo aquello que no queremos divulgar, porque al utilizar todos estos instrumentos, los damos a conocer al mundo, ¿no? Y le decimos, y esto es mío, y me va a dar propiedad o derecho de explotación exclusiva por un rato, que puede ir desde 5 hasta 20 años dependiendo del instrumento, ¿no? O como en los derechos de autor, ¿no? Que toda la vida del autor hasta 100 años más después de su muerte. Los secretos van a ser secretos y no se van a dar a conocer al mundo, obvio, ¿no? Entonces esos pues tendrán vigencia mientras el secreto se mantenga. Y bueno, no hay que tenerlo tampoco todo desde el principio, sí hay que tener ahí su inversión, y entonces tenemos que considerar lo que es estratégico, lo que es medular. Acuérdense, los instrumentos de protección de la propiedad intelectual no son títulos de honor y gloria, o sea, sí es como una consecuencia, ¿no? Pero el fin es la utilización y la explotación. O sea, con ellos creamos valor, pero también con ellos extraemos el valor, ¿sí? Porque a partir de ellos nosotros nos vamos a alimentar como empresa y como personas, obvio, si no, no alcanza para el café. Ahora, ¿vale la pena? Sí, por supuesto que sí, y decíamos, depende de las formas en que la startup se vayan a beneficiar, ¿no? Depende del modelo de negocio, depende del mercado, depende del sector, de cómo vayan a operar. Entonces, por ejemplo, hacerlo en etapas tempranas es muy conveniente, por ejemplo, si se va a proteger por medio de patentes, ¿sí? Porque hay países como en Estados Unidos donde lo que se considera como el inicio de la protección es quien llega primero a la ventanilla, ¿no? O sea, no es quien inventa como en México o en otros países, sino quien llega primero a la ventanilla y registra. Entonces también si andamos ahí de generosos divulgando más de la cuenta, alguien puede ganarnos la línea. Entonces el timing, la oportunidad es muy importante, y si vamos a tener un desarrollo basado en tecnología donde las patentes van a tener un rol muy importante, entonces mejor desde el principio, ¿no? Tenemos un año más o menos para empezar a divulgar antes de solicitar oficialmente y no tirarnos nuestro principio de novedad, pero hay que tener mucha conciencia de los tiempos, de cuándo empezamos a divulgar y cuándo empezamos a proteger y dónde vamos a explotar y por qué vamos a explotar, dónde vamos a extraer el valor por esto que hemos creado. Y ojo, si están participando en mercados donde el sistema se reconoce la prioridad y la autoría al primero que llega a la ventanilla, entonces, aunque tengas convenios de confidencialidad, si alguien llega y registra, es lástima, Margarita, ¿sí? Ahora, si uno de los puntos que son esenciales es la imagen, la marca, el reconocimiento, el nombre, el prestigio, porque en eso se va a pasar nuestra estrategia de crecimiento, pues bueno, por supuesto, la marca es relevante. Tenemos que bautizarnos desde el principio, ¿no? Y bueno, primero tenemos que asegurarnos de que lo que estamos proponiendo como parte de nuestra imagen, como nuestro nombre, pues no haya sido registrado antes, ¿no? Y para eso están todos los bancos de información, y afortunadamente todos los gobiernos en el mundo tienen sus bases de datos disponibles y abiertas al mundo de manera gratuita para que ustedes hagan esta revisión, ¿no? Pero, aparte del registro, la protección de la marca ocurre con el uso. La pueden tener todas las registradas, pero si no la usan, pues es como que no. El valor de las marcas no está porque estén registradas, sino por la forma en que se usan y a la entidad a la que están ligadas. Y a menos de que se registre, su capacidad pues solamente se extenderá en su ámbito geográfico donde se muevan. Entonces siempre es conveniente
contar con un registro. Ahora, con respecto a los derechos de autor, ¿vale la pena hacerlo desde el principio? Por supuesto, sobre todo cuando estamos hablando de ideas, cuando estamos hablando de nuestros catálogos, de nuestros códigos manuscritos, los videos de capacitación, etcétera, todas estas cosas que se protegen por esta vía, ¿no? Y es muy importante que estén registrados, ¿no? Ustedes pueden crear o publicar algo y simplemente con que incluyan su nombre, pues están reconociendo o dando cuenta al mundo que ustedes fueron los que generaron ese texto, ese software, etc. Pero está bien, y con eso van a tener todo el reconocimiento. Pero si llega un momento dado en que hay que litigar para defender los derechos porque hayan sido explotados por alguien más, o que nos los hayan robado, pues necesariamente hay que registrarlo. Entonces, no es caro, y si ustedes desarrollan algo, por favor, registren sus derechos de autor. Sí. Para proteger, permítanme un momento. Un momentito, por favor. Gajes del oficio. Permítanme, es que llegó paquetería. Voy 30 segundos. A ver, cuenta, por favor, Esto fue una pequeña cápsula de surrealismo pandémico. Gracias. Disculpen ustedes. Entonces, los secretos industriales, entonces, nos ayudan a proteger lo que no queremos dar a conocer al mundo, ¿no? Entonces, primero tenemos que establecer cuáles son las políticas y procedimientos para lo que considero yo que debe ser un secreto comercial, ¿no? Y establecer o identificar todos los instrumentos que se requieran para protegerlo. Es decir, nosotros no vamos a ir al INPI, en el caso de una entidad mexicana, para registrar un secreto industrial. Simplemente, cuando haya un problema de divulgación del secreto no autorizada, yo tengo que demostrar que tengo todo controlado para mantener el secreto. Es decir, tengo identificadas las personas que tienen acceso a qué parte de la información, dónde está resguardada, tengo instrumentos para documentar el acceso y los niveles de seguridad. En fin, toda una serie de cuestiones físicas y tecnológicas que son las que van a ayudar a validar en un momento dado que es propiedad de nosotros lo que se está considerando como secreto, ¿no? Y se protegen por secreto industrial pues las listas de clientes, todos sus datos, la información financiera, las fórmulas, notas de investigación, algunos prototipos. Pero bueno, se debe tener organizacionalmente una política de protección para poder responder con todo cuando haya alguna violación al principio del secreto. Entonces, pues considerando todo esto, y bueno, ¿y entonces qué es lo que voy a proteger? Pues, podemos usar diferentes herramientas y metodologías, y aquí les propongo una, ¿no? Dependerá del caso y del nivel de conocimiento y el nivel de complejidad que ustedes requieran para cada caso, ¿no? Está el árbol de decisión de Brio, ¿no? El Brio de Barney, ¿no? Que lo propuso en la década de los 90, pero sigue siendo muy importante y relevante, porque nos hace un análisis sobre lo que es valioso, lo que es raro, lo que es inimitable y lo que es organizado, ¿no? Se me fue uno y esto lo vamos a ligar para identificar lo que es relevante, lo que nos va a ofrecer una ventaja competitiva y sostenible. Y sobre esos elementos que nos dan ese tipo de ventajas son sobre los que tenemos que actuar en términos de protección. Y entonces es un muy buen inicio.
Y entonces identificamos todos esos factores y los ligamos con los diferentes instrumentos de propiedad intelectual. O sea, tenemos un menú bien grande, bien interesante. Y para un producto o un servicio no debemos de sujetarnos solamente a un instrumento. Tenemos todo un menú que podemos aprovechar para tener un buen nivel de protección. Pero a ver, estamos hablando de propiedad intelectual. Pero pues a ver, ¿a qué nos referimos? A todo lo que tiene que ver con las producciones del intelecto humano, del maravilloso intelecto humano, y que está ligada al derecho de apropiación. Esto es mío, yo lo hice, y entonces me lo tienen que reconocer, y lo voy a aportar al mundo, pero merezco ser recompensado. Aunque pasó en la mantra de autosuperación, es que yo lo hice y yo merezco ser reconocido, y si lo voy a aplicar para mejorar el mundo, pues voy a extraer el valor a partir de su explotación. Entonces, todo lo que tenemos a partir de la sinapsis de nuestra actividad mental podría ser sujeto a los derechos de apropiación. Entonces, con estos elementos en mente, lo que tenemos es que propiedad intelectual existe para crear y capturar el valor de lo que estamos haciendo. Y bueno, como consecuencia, pues maximizar el retorno de las inversiones en investigación y desarrollo, generar ventajas estratégicas competitivas y comercializar nuestros productos, ¿no? Entonces, la gama de retos para capturar valor es bastante amplia, pero podemos ir desde la parte de los insumos y las materias primas, que tenemos que procesarle, agregarle valor, integrar componentes, generar productos, empezar a vender y tener ganancias, ¿no? Adicionar valor en términos de ser lo más barato, más rápido, mejor, ¿no? O sea, más por menos. En términos de precio, pues de estructurar nuestras operaciones, nuestra tecnología, nuestros insumos, para poder tener disponibilidad en su uso y explotarlos de manera consistente, ¿no? Que nos habilite el crecimiento. Y pues hay retos a niveles individual, empresarial, a nivel cadena de suministro, de consorcio, de ecosistema de innovación. Y como les decía, todo para adicionar, entregar y extraer valor. Y pues ven ahí un poco el tema de apropiación del conocimiento contra el acceso al mismo. Se supone que todos los instrumentos de protección de la propiedad intelectual, como comentaba al principio, son para promover la innovación. Porque, bueno, prácticamente todos los instrumentos, con excepción de uno que otro, tienen cobertura geográfica, o sea, solo que son vigentes o tienen su activación, digamos, en el territorio donde se conceden, donde se solicitan y se conceden. Y, bueno, pues cualquier persona que esté en otra parte del mundo y donde no hayamos ido a proteger o solicitado protección por cualquiera de los instrumentos, se puede hasta acceder al conocimiento. Entonces, en ese sentido, son promotores de la innovación porque aportamos al mundo algo que nos puede ayudar a hacer mejor las cosas. Y identificando cuáles son aquellos que nos ofrecen esas ventajas y que nos generan ese valor y que nos permiten extraerlo, tenemos que empezar así con nuestras clasificaciones, ¿no? Tenemos nuestros recursos dentro de la organización y cuáles son, unos van a ser tangibles y otros van a ser intangibles, ¿no? Algunos tendrán que ver con el trabajo, capital, tierra, instalaciones, infraestructura, equipo, insumos, y otros tendrán que ver con la parte cultural, conocimiento, modelos de negocio y títulos, ¿no? Como tal, que corresponden a un manejo diferente, y para todo hay formas de protección. Entonces, tenemos fuentes de valor.
tenemos aquí las innovaciones, los activos complementarios del negocio, no todo lo que son compras, manufactura, distribución, etcétera. Todos estos elementos nos apoyan la generación de valor. Y tenemos los mecanismos de conversión de valor, ¿no? Entonces la idea es transformar las fuentes en valor por sí. Entonces ahí entran las ventas, entran los licenciamientos, todo lo que son las alianzas, fusiones, adquisiciones, integración con negocios actuales, cuando abrimos una nueva línea de negocio, o cuando estamos creando nuevos negocios, o sea, cuando estamos generando también startups, spin-off, y a partir de una empresa, un negocio que tiene que crecer por sí solo, entonces generan los spin-offs. Y bueno, pues toda la parte de las donaciones, que también es relevante para el crecimiento colectivo, porque en la medida en que nosotros ayudamos a crecer a otros, nosotros también vamos a crecer. Entonces ese es un factor que normalmente no se considera tanto, pero es muy relevante. Y bueno, para todo esto también necesitamos entender el proceso de innovación, ¿no? Donde tenemos primero la generación de la idea o el concepto, donde está la idea brillante, la parte experimental, la parte de investigación, la prueba de concepto, donde después tenemos las actividades o el proceso semilla, donde está permítame un momento, por favor. Sí, permítame, ahorita le abro, estoy en una conferencia. Gracias. Entonces tenemos nuevamente una cortesía de las cápsulas surrealistas de la pandemia. Trajeron cosas más. Perdón. Entonces tenemos las actividades o los procesos semilla. Después la parte ya de la formación de esa pequeña organización que va a empezar a apalancar y a probar los nuevos modelos de negocio, que va a tener sus funciones de soporte, sus necesidades, su propia administración, empezar con la parte de mercadeo, el crecimiento de los ingresos y la parte de la expansión, ¿no? Vamos creciendo, se va expandiendo el negocio. Entonces empezamos a hacer la diferenciación, la especialización por funciones y se empiezan a correr ciclos múltiples, ciclos productivos múltiples, ¿no? Y ya en niveles mucho más avanzados tenemos el tema de la oferta pública, es decir, llega un momento en que en algunas, sobre todo algunas startups de base tecnológica, pues llegan a un crecimiento tal donde pueden empezar inclusive a cotizar en bolsa, ¿no? O empezar a ofertar acciones a los interesados o a los stakeholders, ¿no? Entonces, durante todo eso vamos a tener diferentes necesidades de protección en cada una de ellas, ¿no? Entonces, porque vamos a tener necesidades de planeación, vamos a generar prototipos, vamos a tener que administrar los proyectos, establecer y validar premisas de negocio y como ya empezamos a esbozar, cada uno de estos puede tener ligados sus propios instrumentos de protección de la propiedad intelectual, ¿no? Tendremos necesidades de incorporación cuando estamos en fase semilla, o sea, ya de empezar a incorporar o formar la empresa. Vamos a tener necesidades financieras, de entrenamiento y formación, empezar a trabajar temas de marketing, de networking, de colaboración, de trabajo en redes y desarrollo del negocio. Entonces, aquí vamos a encontrar también otro tipo de roles de la propiedad intelectual, ¿no? Financiero, como lo decíamos al principio, por ejemplo, para obtener financiamiento, como un bien de garantía, o como un nombre, o como una forma de atraer inversionistas, ¿no? Entrenamiento y formación, tendremos derechos de autor, por ejemplo, ¿no? Y si utilizamos instrumentos automatizados,
o algunas otras tecnologías, pues entonces marcas, diseños industriales, modelos de utilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos empezando a tener diferentes requerimientos, ¿no? Y posibilidades de gestionar esos requerimientos de protección. En la parte siguiente, pues entonces empezamos a incorporar a otras personas al equipo, ¿no? Para poder salir adelante con toda la organización. Tenemos que tener un mayor desarrollo del negocio. Empezamos a hablar con el entorno, con los clientes, a empezar a comercializar, entonces necesitamos publicidad y promoción. Entonces aquí, desde la folletería, que se puede proteger por derechos de autor, las marcas, que pueden ser visuales o relacionadas con cualquiera de los sentidos, ya hoy día, o textual, o una imagen, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el acceso al mercado, ¿no? Si desarrollamos una tienda en línea, pues bueno, toda la parte de diseño es protegible, todo el código de programación es protegible, la marca que se incluye ahí es protegible. Entonces tenemos que ir concientizándonos dentro de todo el proceso qué tipo de instrumentos son los que vamos a ir aprovechando para extraer el valor. Entonces, esto implica tener claridad sobre el negocio y sobre el rol de la propiedad intelectual. Estoy poniendo como un ejemplo muy general, no tiene que ser necesariamente esta cadena de valor, variará dependiendo de cada caso. Entonces tenemos que entender, lo que importa aquí es hacer el ejercicio, porque tenemos que entender dónde se está generando valor, cómo se obtienen las ganancias, cuál es la función de la propiedad intelectual para extraer el valor y cuáles son otros factores que deben de ser considerados para dar soporte o para generar el contexto adecuado para esta fase de crecimiento. Pues bueno, estamos hablando de patentes, estamos hablando de marcas, estoy hablando de secretos industriales, estoy hablando de dibujos y diseños. Rápidamente, porque no es el objetivo tanto de este tema, pero sí para que tengamos un entendimiento común y básico. Les pongo aquí algunos ejemplos de instrumentos de protección de la propiedad intelectual. Pues bueno, una de las estrellas en el ámbito tecnológico, como son varios de ustedes, se desenvuelven en ese ámbito, pues son las patentes, ¿no? O sea, la patente es un título donde el Estado reconoce que tú eres el propietario de los derechos morales y patrimoniales de la explotación de la invención. Y tiene una vigencia, es territorial, o solamente tiene vigencia donde es concedida, y la vigencia se cuenta 20 años a partir de la fecha de solicitud y no es renovable el tiempo de protección. Si se tardaron 10 años en concedérsela, pues de todas formas la protección no es a partir del año 10 en que se la conceden, sino que es desde la fecha de solicitud. Eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso es que, por ejemplo, algunos productos ponen la leyenda de patente en trámite, ¿no? O sea, de facto no da así como que toda la protección, pero por lo menos indica que sí hay un proceso y que cuando esté listo, si tú explotas la invención sin mi conocimiento y sin mi reconocimiento, pues te puede ir mal, ¿no? ¿Y cómo se obtiene? Pues tiene que ser nueva, tiene que tener altura inventiva, esto es que no sea obvio para un especialista en el estado de la técnica, y tiene que tener aplicación industrial. Estos son 3 requisitos muy sencillos, aparte de una lista ahí de cuestiones de forma, pero los más relevantes son estos 3. Pero se dicen muy fácil, pero cuesta su trabajo, ¿no? Y entonces las patentes o las invenciones se someten a examen, y un especialista, súper especialista en la materia, es el que dice si va o no va, te doy el título o no te doy el título. Después tenemos las mal llamadas patentes fijas, ¿no? Son los modelos de utilidad, donde se hacen pequeñas mejoras. O sea, aquí no tiene que ser novedad mundial, ¿no? O sea, simplemente con que sea nuevo y que tenga aplicación industrial, tampoco se necesita ser como que un genio. Entonces tienen 10 años de protección una vez que se registran,
y implican pues pequeñas mejoras, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos este dispositivo especial para la preparación de tortillas de harina, que igual si se podría poner algunas modificaciones para hacer marquesitas para los que están en el sureste del país, estos que son más grandes, tienen las uniones más flexibles, para que se puedan poner mejor en el fuego, o si les ponemos rayitas para hacer waffles, etcétera. Entonces se pueden proteger todas esas pequeñas mejoras que le dan una función distinta respecto al original, se protegen por este tipo de instrumentos, ¿no? Y tenemos lo que son los diseños industriales que hablábamos hace ratito. De este tenemos dos tipos. Tenemos los dibujos industriales, que decía, por ejemplo, una página, una tienda en línea o un sitio web se puede proteger considerando si tiene una distribución o unos diseños exclusivos que identifican al producto o a la empresa, se puede proteger por el diseño industrial, aparte de del código y que se protege por derechos de autor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, el dibujo industrial pues nos da todas las figuras, líneas o colores que le dan ese signo distintivo, ¿no? Entonces, son las maripositas, como puse ahí en el ejemplo de Piñera Cobalí, o no sé, las rayitas de Burberry, no sé, algo que distinga de las servitoallas, ¿no? Los dibujitos que vienen en las servitoallas, todos se protegen por dibujos industriales. Y lo único que se les pide es que sean nuevos y que tengan aplicación industrial para ser concebidos. Y estos sí son renovables y duran 5 años, ¿no? Los puedes seguirlos renovando hasta máximo 25 años. Luego están los modelos industriales. El dibujo industrial tiene que ver con el color, los trazos, etcétera. Y el modelo industrial ya estamos hablando de cuestiones en 3 dimensiones, ¿sí? Estoy poniendo ahí, por ejemplo, el diseño de los tacos de fútbol, ¿no? Que están ahí en la foto, que le da una apariencia única. Todos reconocemos la botella de la Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Hasta les hacen canciones. Los zapatos de fútbol, las sillas Acapulco, por ejemplo, ¿no? Todos estos se protegen por este tipo de instrumentos. Y pues aquí también estamos incluyendo la marca, ¿no? Que es todo signo visible que distingue un producto o un servicio de otro. Y estos, la marca tiene 10 años de vigencia a partir de la fecha de solicitud y puede ser renovable por siempre, ¿no? Más bien cuando ya viene un cambio de imagen es cuando cancelan o abandonan una marca. Y como les dije anteriormente, una marca cobra su valor por su uso, no simplemente por el registro. Y para esto pues solamente nos piden el requisito de novedad. Vamos a poner aquí unos ejemplos. Les decía, como la Coca-Cola. Ningún producto, ningún servicio puede ir solamente apostándole o considerando un título de propiedad industrial. Hay que generar un portafolio dependiendo de cómo sea la comercialización, difusión y aprovechamiento. Entonces, el clásico de clásicos pues es el secreto industrial de la fórmula de la Coca-Cola, ¿no? Que desde hace muchísimos años decidieron mantenerlo como secreto industrial. Entonces, ellos establecieron que solo unos cuantos de la compañía pueden saber la fórmula, ¿no? Y le guardan el documento con la fórmula en una caja fuerte en un banco de Atlanta. Y pues todos los que conocen un pedacito de la fórmula o la fórmula completa firman acuerdos de confidencialidad, que así lo deben ustedes, que sea una buena práctica. Para todos los que les den a conocer sus prototipos, sus desarrollos, etcétera, firmen acuerdos de confidencialidad previamente. Y se rumora que no se les permite viajar juntos a estas personas, ¿no? O sea, nunca pueden ir juntos en un solo avión, en un solo autobús, en un solo carro, por cualquier cosa. Y esto se refiere a toda la parte de la instrumentación del cuidado del secreto industrial que te comentaba hace ratito. Y si hubieran patentado, el mundo ya sabría de qué se trata, ¿no? Y cualquiera empezaría a hacer su producción exactamente del mismo producto
porque después de 20 años que termina la vigencia de la protección se vuelve del dominio público. Otro ejemplo, estoy poniendo ejemplos muy básicos como para nada más dar un contexto. Por supuesto, te podemos tener ejemplos muchísimo más complejos. El Lego, ¿no? La patente pues se venció hace muchos años. Básicamente lo que protegía era el sistema de acoplamiento, que eso es lo que le ha dado el distintivo. ¿Qué hizo la empresa cuando venció la protección por medio de una patente? Pues empezó a generar nuevos productos, está licenciando otras marcas y generando formas de distribución y de comercialización, que esos métodos y esa marca y demás es lo que le sigue dando protección al producto, ¿no? Para mantener las ventajas competitivas y tener el crecimiento tan impresionante que le hemos visto en los últimos años. Por ejemplo, estos bolígrafos de la flechita, de la famosa flechita, pues es una patente para la pluma, ¿no? Para la forma técnica de funcionar. El modelo de utilidad, bueno, para la forma en que se empuña y tiene la pipeta para inyectar la tinta, ¿no? Eso no es esta parte no es novedosa, nada más está adaptada para este tipo de instrumentos. Entonces tenía la patente y tiene el modelo de utilidad para esta partecita que no es, que requiere altura inventiva, y luego el diseño industrial para la forma de la pluma con su diseño inteligente, con su empuñadura en forma de flecha y la marca registrada, ¿no? Que le permite distinguirse de otros bolígrafos. Entonces ustedes pueden ir ya viendo cómo se pueden ir empaquetando todos los derechos de protección, ¿no? Acá está otro. Yo no soy fan del café soluble, pero bueno, lo incluí en este momento porque este también tiene un portafolio bastante grande de protección, ¿no? Tiene la marca, su envase está registrado como diseño industrial, tiene derechos autorales para lo que son las etiquetas y el arte, y varias docenas de patentes, ¿no? Para desde la trituración, el procesamiento, la extracción del café y una serie de cuestiones más, ¿no? Entonces, cada producto, cada cosa que tenemos en el mercado reflejan la apropiabilidad de una invención. Entonces, tenemos que asegurarnos que lo que estamos llevando al mercado sea único y que vaya totalmente reforzado con esta propiedad, ¿no? Porque esto nos da de verdad una enorme fuente de poder de negociación. Si dejamos cabos sueltos, se nos va a desamarrar la carga, ¿no? Entonces hay que tenerlo todo bien considerado y amarrado, ¿no? Entonces tenemos como fuentes de propiedad pues la protección, los títulos mismos, pero hay que considerar que son de protección finita, y pero estamos bloqueando a otros, ¿no? Para que lo utilicen. Los derechos de autor que nos permiten prohibir la copia, el manejo de los secretos para mantener nuestras ventajas competitivas, y bueno, un factor crítico es la velocidad, porque bueno, todos estos instrumentos llevan su tiempo de concesión, entonces a lo mejor cuando quieren entrar uno, pues nosotros vamos ganando el tiempo porque ya lo registramos, porque ya lo estamos comercializando, porque ya lo estamos dando a conocer al mundo, ¿no? Y pues tenemos la ventaja de la curva de aprendizaje. Si alguien quiere copiar o imitar, entonces le va a costar trabajo alcanzarlo. Por eso hay que estar constantemente al pendiente de lo que sucede en el entorno y de los factores de competencia. Y como ustedes podrán inferir, y aquí lo pongo explícitamente en una tabla, dependiendo de dónde está la dimensión de innovación clave, podemos utilizar diferentes mecanismos de protección y complementarlo con mecanismos de apropiación, ¿no? Entonces, si por ejemplo el énfasis de la innovación está en el producto, entonces tenemos que considerar la parte de la oferta, la plataforma, la generación de soluciones, y los podemos proteger por modelos de utilidad, por diseños industriales, combinados con secreto industrial. Y cómo lo vamos haciendo propio de la organización, pues generando know-how, el saber hacer, y midiendo el tiempo en el mercado.
si en la dimensión de la innovación está en las capacidades o en la arquitectura organizacional, pues secretos industriales. Si el énfasis está en el mercado, entonces vámonos por las marcas, avisos comerciales, signos distintivos. Y si la parte está del negocio, de la innovación en las redes y las relaciones, entonces signos distintivos, secretos industriales. Y la forma de apropiarlo, pues con recursos complementarios y con el famoso time to market, ¿sí? Con lo que es el tiempo en el mercado. Entonces, tenemos que ahorrar tiempo, tenemos que disminuir costos, tenemos que asumir riesgos y generar ventaja a partir de las ganancias. Pero hay que considerar que la generación de valor no es posible sin activos complementarios, ¿no? Entonces tenemos que verificar esquemas como estos. Tenemos nuestras fuentes de valor, como lo decíamos al principio, tenemos nuestro capital intelectual, tenemos el capital humano, los medios para extraer el valor, que son los activos intelectuales, lo que son la propiedad intelectual. Tenemos nuestras instalaciones con lo que producimos, con lo que distribuimos y con lo que vendemos. Y todo esto es soportado por un capital estructural y va a cambiar dependiendo de la organización y del mercado en el que estemos interactuando. Entonces, básicamente es el mismo esquema que acabamos de ver acá. Y bueno, la línea pues nos va dando idea del crecimiento de valor, ¿no? De cómo se va agregando el valor a partir de los diferentes elementos que acabamos de considerar, ¿no? Y el valor de la propiedad intelectual se crea cuando se aprovecha. Insisto, no son títulos de honor y gloria, esa es una consecuencia. Tenemos que aprovecharlos y los apalancamos con los activos complementarios, que pueden tener también sus propios formas de operación, implementación y protección. Veamos un ejemplo, un negocio de bebidas comerciales. ¿Dónde está el impacto de los activos de propiedad intelectual? ¿No? Pues sí está en la parte de las personas especialistas, algunas patentes, algunas marcas, aunque ya son procesos maduros en la mayoría, por eso tampoco no vemos tanto el impacto de las patentes. Empieza a subir con las marcas porque empieza a ver la parte de comercialización e identificación de los productos, los derechos de autor con las formas de publicidad, las ventas en línea y todos estos nuevos. Mucho la parte de los secretos industrial, por la parte de la lista de los clientes, por los datos del mercado, los datos del sector, que se complementa con el saber hacer. Y bueno, los activos diferenciados o los complementarios, como son las instalaciones, la capacidad de distribución y la fuerza de ventas, pues se mantiene estable hasta que llegas a la fuente de ventas, porque ahí es donde se encuentra la mayor extracción de valor. ¿Sí? Entonces, piensen en bebidas comerciales y entonces cobra un poco más de sentido este esquema con esta línea donde se ve el impacto. Por ejemplo, un negocio que se dedica a la producción de papel comercial, pues vemos más o menos un comportamiento parecido, ¿no? O sea, la línea de valor, o el mayor porcentaje de valor, está protegido por la capitalización del mercado, todo lo que viene en la última parte, ¿no? Y se encuentra entonces en marcas comerciales, en secretos comerciales, distribución y ventas. Es parte del análisis que tenemos que hacer para cada una de nuestras organizaciones en nuestro entorno. Y aquí, por ejemplo, para el caso de software, las patentes y las marcas, pues sí van, ¿no? Son determinantes. Por ejemplo, pues que si es una aplicación respaldada por Facebook o incluida por Microsoft, bueno, las patentes y marcas. Las patentes no tienen un rol tan relevante porque el software no se patenta. Pero bueno, para toda la parte de infraestructura y otras cosas que sí pueden ser patentables para el desarrollo del producto. Las marcas es importante, pero más los derechos de autor, porque decimos que el software se protege por medio de estos instrumentos, ¿no? Los secretos industriales, porque ahí está el know-how, ¿no? El saber hacer, eso es lo que eleva el pico. Y después, bueno, toda la parte de manufactura, distribución, todo lo que está en la nube, la fuerza de ventas es lo que realmente le da el levante. Pero
podemos tener empresas como las farmacéuticas, donde sí es importante toda esta otra parte de distribución, la marca, la imagen, pero la competencia más feroz está en las patentes, la protección de las invenciones y de las marcas. Entonces aquí se ve un comportamiento muy diferente. Entonces fíjense qué interesante conocer nuestra organización, conocer nuestro entorno, seleccionar los instrumentos que van a ser convenientes para generar y para extraer valor, ¿no? Para la farmacéutica, indudablemente, la cantidad de valor, la mayor cantidad de valor se ubica en los activos intelectuales, porque es muy relevante estos instrumentos en el mercado. Inclusive hasta el usuario, a nivel de usuario final, se ve reflejado, ¿no? Vas a la farmacia y pides una de patente o genérica. Las genéricas pues, son las que utilizan las empresas, las invenciones, que ya patentes que ya vencieron, ¿no? Entonces por eso las dan con un precio mucho más bajo, porque no tienen que recuperar todos los costos de investigación y desarrollo, y porque son de ya otras generaciones. Entonces aquí vemos la parte del rol de la propiedad intelectual. Entonces, pues después de todo este vertiginoso paseo que les di por toda la forma en que podemos proteger todos nuestros desarrollos con nuestras honrosas interrupciones de la vida diaria, porque finalmente en este entorno estamos, les mando 7 estrategias para considerar, o 7 factores para considerar. Es como un número místico, ¿no? 7 es 7. Generalmente en las startups tenemos a personas que son muy creativas y siempre están teniendo como que muy nuevas ideas, ¿no? Entonces es muy importante, para no caer en irresponsabilidad o en caos o que se salgan las cosas de las manos, no mezclar la cuestión del trabajo operativo dentro de la empresa con la parte creativa. Entonces constituyan bien sus equipos de trabajo y empiecen a distribuir funciones y tareas. Los que se van a dedicar a la parte creativa, que se dediquen a la parte creativa. Los que se van a dedicar a la parte funcional y operativa de la organización, zapatero a tus zapatos. No permitan que otras personas reclamen la propiedad de su propiedad, la propiedad de lo que ustedes poseen, ¿no? Y sean muy cuidadosos con lo que van a divulgar, cuándo lo van a divulgar, con quién lo van a divulgar y por qué lo van a divulgar. Y los que aporten ideas, porque estamos en una organización o una entidad de alto nivel de creatividad y muchos pueden aportar, asegúrense de que todas las aportaciones sean servidas a la empresa, ¿no? Porque luego vienen las separaciones, vienen los pleitos, vienen las diferencias y se llevan las ideas y se llevan la parte de las invenciones o de lo que hayan creado, ¿no? Y evalúen los activos principales y decidan el tipo de protección que se necesita, muy fría y claramente. Y asegúrense de tener un gran nombre. Hoy las marcas y el nombre, la reputación son importantísimas para diferenciar. Son clave. O sea, asegúrense de que sea genial, que sea fantástico, que la gente se acuerde, que los identifique y que por sobre todo que no esté protegido en ninguna otra parte, ¿no? Y verifiquen y asegúrense de que la estrategia de patentamiento sea rentable. Y sí, es engorroso, es complicado, es a veces uno no dice, es que yo no nací para estar redactando este tipo de documentos. Bueno, asesórense de quienes sí disfrutan esa parte, pero no le eviten porque aparentemente sea engorroso y que son vueltas y que son problemas. O sea, es algo muy necesario para apalancar el crecimiento. Y por favor tengan cuidado en esas etapas en las que tienen que construir el equipo de trabajo, quién lo hacen, por qué lo hacen, a quién traen, y asegúrense de que no vaya a salir por cuerdas llevándose con todo y el paquete de propiedad intelectual y toda la parte creativa y esencial del negocio. Y sobre todo disfruten lo que es el emprendimiento, el desarrollo de estas organizaciones, apliquen para todo un enfoque sistémico, o sea, piensen en todo, el bosque,
Ajá. No se queden con el arbolito, piensen todos los factores, el entorno, el ecosistema, todas las posibles variables, hasta que escuchen voces, en las voces internas. Siempre, siempre, pensamiento crítico y enfoque sistémico, para que dentro de lo que es la propia dinámica de la organización y lo caótico, no se pierda. O sea, siempre está muy bien la parte volátil, pero hay que mantener un pie en la tierra, ¿sí? Y seguramente se van a equivocar y nos vamos a equivocar y nos vamos a seguir equivocando, pero no sé por qué en culturas como las nuestras equivocarse es malo. La verdad es que equivocarse es genial porque nos permite aprender, ¿no? Y crecer y desarrollarnos. Lo que no se vale, lo que sí es malo, es no aprender nada de la experiencia y volver a cometer 50 veces los mismos errores, ¿no? Entonces se vale equivocarse, pero no tropezar 15 veces con la misma piedra, ¿no? Sobre todo la experiencia, aprenda, y la experiencia y el disfrute lo son todo, ¿no? O sea, sí son momentos angustiosos de mucha adrenalina, pero valen la pena, porque a través de este tipo de actividades y de organizaciones podemos hacer un mundo mejor. Les agradezco mucho su atención y pues daríamos unos momentos por si tienen alguna pregunta, duda o comentario. Y por favor, nuevamente les pido que disculpen todas las interrupciones que hubieron del mágico mundo de la realidad. Muchas gracias, licenciada Irene Patricia, por tan increíble e interesante charla. Agradecemos mucho su entusiasmo a este día. Antes de continuar tenemos solo una pregunta. ¿Sería posible crear una empresa utilizando modelos de utilidad industriales caduco? Sí, ¿por qué no? O sea, si se tiene identificado el mercado y si se tiene claro cuál es el objetivo, y si hay forma de extraer valor de ello, por supuesto que sí. O sea, el hecho de que un instrumento de propiedad intelectual haya vencido y que sea del dominio público, no quiere decir que ya es obsoleto, ¿no? O es inútil. Todavía se puede seguir extrayendo, pues ese es el fin de estos sistemas de protección. Ahora, si ya venció el derecho, pero también este producto o esta aplicación tiene otros instrumentos que lo siguen protegiendo, aguas, ¿no? O sea, nada más hay que verificar, analizar cuál es el portafolio que protege por completo y verificar que no andemos invadiendo derechos. Ahora, también es importante considerar el ámbito geográfico, ¿no? Pues a lo mejor está vencido o no está vencido, pero no está protegido en el país donde voy a producir, donde voy a comercializar, pues lo puedo utilizar sin problema. Los derechos de protección de la propiedad intelectual son, como les decía, regionales y temporales, y protegen la explotación que va desde la parte de la producción hasta la comercialización. Entonces estamos en una zona geográfica donde no se tiene alcance en eso se puede utilizar sin problema, y si estamos en un territorio donde estuvo vigente, asegurémonos de que todos los otros productos que la acompañan no vayamos de protección, que no los vayamos a. Pero básicamente, si hay mercado y si eso ayuda al desarrollo de la empresa y todo lo demás, pues sí se puede utilizar. Ahora, acuérdense que los modelos de utilidad tienen cierta vigencia. Luego hay otros, como los diseños o los dibujos, que pueden ser renovables. Entonces, chéquense nada más que a lo mejor venció en ese momento, pero hay que verificar el estado legal para saber si no lo renovaron. Y básicamente sería eso. Perfecto. Bueno, eso sería todo de mi parte. Le cedo la palabra a la doctora Rocío de la Torre. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Lali. Muchas gracias por tu plática de una manera muy, muy clara, todo lo que implica la propiedad intelectual y como bien lo comentaste a lo largo de algunas diapositivas, pues la trascendencia que tiene el proteger este conocimiento a tiempo. Muchas veces creemos que no es necesario, sin embargo, como lo comentaste, pues puede hacer la diferencia entre lo que nos puede redituar o no.
y de una manera muy clara presentaste todo el abanico de posibilidades que podemos tener y que bueno, que también lo hemos comentado en anteriores sesiones. Si requieren apoyo en este sentido de la propiedad intelectual, de la gestión, también pueden acercarse a nosotros, a la Secretaría de Vinculación, y con mucho gusto los podemos apoyar en este tema. Pues muchas gracias, doy lectura al reconocimiento. El Instituto de Investigaciones en Materiales de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga el presente reconocimiento a la QFB Irene Patricia Lozano Cárdenas por su ponencia Propiedad Intelectual para Startups, en el marco de pláticas de emprendimiento e innovación del Instituto de Investigaciones en Materiales, Ciudad Universitaria, 20 de abril del 2021. Por mi raza, hablará el espíritu. Muchas gracias.